Vamos a empezar por el principio. ¿Qué comportamiento queremos que siga este kart? Pues el comportamiento es bastante sencillo. Queremos que acelere cuando yo pulso adelante y queremos que gire cuando pulso a los lados. Básicamente es esto. La idea es sencilla. Si el kart al principio está parado, yo le voy a pulsar hacia adelante para que el kart empiece a acelerar. Y entonces va a ir aumentando su velocidad y cada vez se va a ir moviendo más rápido. Es decir, básicamente voy a necesitar dos variables, la velocidad y la aceleración. Vamos a escribir esas variables. Voy a decir var kart acceleration, esto va a ser un float, y vamos a decir que el kart acelere, esto lo ajustaremos después, pero vamos a decir, por ejemplo, que acelere 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Esto qué quiere decir? Que al cabo de un segundo irá a 2 metros por segundo, al cabo de 2 segundos irá a 4 metros por segundo, etc. Vamos a crear otra variable, que va a ser var, vamos a llamar max speed. Esto va a ser la velocidad máxima que mi kart puede alcanzar. Si yo no le pongo un límite y voy acelerando y acelerando, acelerando, pues al final el kart cogería a velocidades absurdas, ¿vale? Entonces vamos a limitarlo por algún punto. Vamos a decirle que la velocidad máxima de este kart, pues pongamos que sea 5 metros por segundo. Luego lo ajustaremos si es demasiado poco, ¿vale? Luego, esto va a ser la aceleración y la velocidad máxima. Luego lo que vamos a necesitar es una variable interna, que el usuario no necesita verla, que va a ser una variable privada que vamos a llamar current speed. Y esta velocidad actual, al principio, va a ser 0, ¿vale? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es que yo voy a tener esta variable current speed, cuando el usuario pulse hacia adelante o hacia atrás, esta variable current speed la voy a aumentar o la voy a disminuir, es decir, voy a aumentar o voy a disminuir la velocidad, y luego lo que voy a hacer es mover el coche en función de la velocidad que tenga en ese momento, ¿vale? Vamos a verlo. Supongamos que yo voy a cambiar la velocidad, vamos a decir. Esto es muy parecido a lo que hicimos el otro día con el juego del Pong. Vamos a cambiar la velocidad actual, le vamos a sumar, ¿en función de qué? En función de input getAxis. Esto ya lo conocéis, sirve para coger el input del jugador, de los cursores o del joystick. En este caso vamos a decirle la vertical, con la primera en mayúscula. Vamos a coger el getAxis vertical, lo vamos a multiplicar por kart acceleration, en función de la aceleración aumentaremos más rápido o aumentaremos más lento la velocidad, y recordad que también tenemos que multiplicar por time delta time. Esto simplemente acordaros de ponerlo siempre al final de cosas que tengan que aumentar o disminuir con el tiempo. Multiplicar por time delta time quiere decir que vamos a hacerlo en función de segundos, no en función de fotogramas, que es lo que nos interesa, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Pues que la velocidad, mientras el usuario esté pulsando hacia arriba, va a aumentar 2 metros por segundo cada segundo, ¿vale? Vamos a limitar esta velocidad. Si current speed es mayor que max speed, la limitamos. Current speed es igual a max speed. Esto también es muy parecido a lo que hicimos el otro día con las raquetas. Si la raqueta se me pasa por arriba, pues no la dejo que se pase por arriba, ¿vale? Y ahora, una vez que ya hemos cambiado nuestra velocidad, lo que voy a hacer es utilizar esta velocidad para cambiar la posición del coche, ¿vale? Aquí os tengo que decir una pequeña cosita. El coche, digamos, os voy a comentar una cosa. Supongamos que hacemos exactamente lo mismo que hicimos el otro día con las raquetas. Es decir, yo digo, pues el coche voy a poderlo mover hacia adelante o hacia atrás.
En este caso esto quiere decir el eje z. Entonces supongamos que yo cojo y digo, pues coge la coordenada z y súmale por la velocidad lo que tenga, ¿vale? ¿Qué problema tiene esto? Pues que yo con el coche al principio no voy a tener ningún problema, voy a poder ir hacia adelante y hacia atrás todo lo que quiera. Pero el problema es que cuando yo empiece a girar en las curvas y le diga que el coche vaya hacia adelante, pues el coche no me va a ir hacia adelante, el coche me va a ir de lado, ¿vale? Entonces, tengo que hacer una pequeña cosa. En función de moverme, en función de la coordenada z, lo que voy a hacer es moverme en función de la dirección frontal. Y esto es sencillo, ¿eh? Simplemente os lo indico para que veáis que esto es una cosa diferente. Lo que voy a hacer es utilizar una función que se llama transform translate. Y las funciones van en mayúscula. Si ahora pulsamos F1, veremos cómo funciona la función translate. Lo que hace translate es que desplaza el objeto en función de sus propias coordenadas. Entonces, aquí vemos un ejemplo que nos va a servir muy bien. Mover el objeto hacia adelante en el eje Z a una unidad por segundo. Vemos que es transform translate y aquí tengo que poner vector3.forward, es decir, dirección hacia adelante multiplicado por time delta time. Y yo voy aquí a añadir la velocidad. Entonces lo que voy a hacer es simplemente copiar esta línea de aquí, me la voy a llevar a mi script y le voy a decir, vamos a movernos hacia adelante, vector forward, multiplicado por current speed y multiplicado por time delta time. Y solo con esto ya hemos conseguido que el kart acelere, decelere y se mueva. Vamos a ver si funciona. Vámonos a Unity. El script se lo vamos a conectar al objeto kart, ¿vale? El objeto kart plane es solo un gráfico, aquí podríamos tener más cosas. Esto simplemente va a ser decorativo, pero lo que va a ejecutar la programación es el objeto kart. Entonces vamos a asignarle a kart el kart script. Vemos que aquí tenemos estas variables que podemos acceder y vamos a pulsar play a ver qué ocurre. Y ahora, si pulso hacia adelante y hacia atrás, vemos que efectivamente el kart se mueve, ¿vale? Vemos que quizás se mueva demasiado despacio, pero eso lo juzgaremos más adelante. De momento hemos conseguido que el kart se mueva y ahora os voy a hacer una pequeña reflexión. ¿Cómo funciona la cámara en un juego de coches? La cámara lo que hace es seguir al coche del jugador. ¿Cómo podemos conseguir que la cámara siga a nuestro coche? Muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es coger la cámara y colgarla del kart. Y ahora si pulso play, veréis que la cámara cuando me muevo yo, también se mueve ella. Se está moviendo en una posición un poquito rara, ¿vale? Porque normalmente el juego de coches queremos que se vea justo desde atrás. ¿Cómo cambiamos esto? Recordad que cuando yo cuelgo un objeto de otro, automáticamente pasa a estar dentro del sistema de coordenadas del otro. Por tanto, si yo ahora le digo que quiero una coordenada x de 0, automáticamente la cámara me la va a poner centrada en el kart. Si le digo que quiero una rotación de 0, 0 en y, me lo va a poner mirando hacia adelante. Y ahora vamos a ajustar la z y la y, veis que aquí abajo tengo el previo de la cámara, vamos a ajustarlo hasta una posición que nos guste, vamos a decir que lo vamos a rotar 20 grados y lo vamos a poner más o menos así. ¿Veis el iconito debajo? Ahora si pulsamos play, veis que ya tenemos a Mario corriendo por el circuito tan contento. Pero de momento Mario tiene un problema y es que no puede girar, ¿vale? Puede ir hacia adelante, puede ir hacia atrás, pero de momento no puede girar el pobre. Tiene el volante roto, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer girar a Mario? Pues lo que vamos a hacer es nuevamente irnos al script y aquí vamos a necesitar más variables. Por ejemplo, si yo le dijera 0,5,0, ¿vale? ¿Qué haría esto? Lo que haría sería girar el objeto 5 grados alrededor del eje vertical. Lo que yo quiero no es girar 5 grados, lo que yo quiero es girar en función de si el usuario está pulsando a izquierda o derecha y en función de la velocidad de giro. ¿Y esto cómo se hace? Pues yo cojo este 5 de aquí
y lo que hago es poner lo que ya os resultará bastante familiar. Input.getAxis horizontal multiplicado por turn speed, velocidad de giro, y multiplicado por time delta time. Es decir, en todo momento yo voy a girar el objeto 0 en el eje de las X, es decir, no voy a dar volteretas, 0 en el eje de las Z, no voy a ir dando vueltas de lado, y en el eje de las Y, es decir, voy a girar en función de qué, de si el usuario está pulsando izquierda a derecha, me muevo a la velocidad que le he dicho, turn speed, multiplicado por time delta time, lo cual quiere decir que si el usuario pulsa totalmente a la derecha, giraremos 30 grados por segundo. ¿Vale? Vamos a grabar y vamos a ver si funciona. Pulsamos play y ahora, cuando giro, efectivamente Mario gira. ¿Vale? Aquí pasan varias cosas. En primer lugar, fijaos que ahora Mario está quieto y, sin embargo, puedo girar, lo cual da una sensación muy rara. Vamos a hacer una cosa, vamos a decirle al programa que solo podremos girar cuando nos estamos moviendo. Es decir, solo lo podremos girar si nuestra velocidad es mayor que un mínimo. ¿Vale? Por cierto, este objeto me acabo de dar cuenta que no está centrado en su sitio, no sé cuándo se me ha movido, pero el kart plane se me ha movido y esto no me interesa. Vamos a mover la cámara aquí. Vale, esto ha sido un error mío. Decíamos, quiero que el kart no gire en todo momento, sino que queremos que gire cuando voy a cierta velocidad. Entonces, lo que voy a hacer es poner aquí una comprobación. Antes de rotar el kart, voy a comprobar si voy a una velocidad mínima. Y esa velocidad mínima se la voy a poner aquí. Vamos a llamar var min turn speed. Velocidad mínima a la cual voy a girar. No hace falta que le pongáis un valor muy grande. Suponemos, si la velocidad máxima es de 5, pongamos que podemos girar a partir de 1 metro por segundo. A partir de que nos empecemos a mover un poquito, ya le dejaremos girar, ¿vale? Y entonces aquí lo que voy a decir es que este transform rotate solo va a funcionar cuando la velocidad sea mayor que esta velocidad mínima. Aquí vamos a poner una cosa que os indiqué también el otro día, que es el valor absoluto. Vamos a decir mathf.abs, voy a medir el valor absoluto. ¿Por qué? Porque también quiero que el kart gire cuando voy marcha atrás. Entonces le voy a decir mathAbs de current speed. Si el valor absoluto de current speed es mayor que min turn speed, ¿vale? Es decir, si la velocidad que tengo ahora, ya sea positiva o negativa, es mayor que la velocidad mínima, entonces te dejo girar. Entonces ejecuto esta línea de código que lo que hace es girar el coche. ¿Qué ocurrirá cuando la velocidad sea 0? Que como la velocidad no es mayor que la velocidad mínima, el coche no girará. Esa es la teoría, vamos a ver si funciona. Ahora si yo pulso izquierda o derecha, el coche no gira, pero en cambio si me empiezo a mover, ahora ya sí que podemos girar. ¿Vale? Y ahora esto ya se parece más a un juego de coches. Yo creo que va un poquito lento este Mario, vamos a aumentarle un poquito los valores. Esto siempre lo vais a hacer en Unity. Yo primero parto de unos valores iniciales y para acabar de ajustar el juego simplemente cambiamos estos valores. Incluso con el juego funcionando podemos decir, ¿y qué pasa si la aceleración la pongo a 5? Pues ¿quedará mejor o peor? Bueno, ahora lo que me ha pasado es que me he salido, ¿vale? Pero vamos a recuperar el circuito. Ahora me he perdido totalmente, por aquí. Ahora hablaremos de cómo evito que me salga del circuito. Os decía que aquí podemos ir probando diferentes valores, de ponerle más aceleración, menos aceleración, ver cómo funciona, etc. ¿Vale? Pasa una cosita aquí.
y esto si acaso os lo voy a dejar de deberes para el próximo día. Y es que si yo dejo de pulsar hacia adelante o hacia atrás, lo lógico sería que el coche se fuera frenando, ¿vale? Para esto tendríamos que poner una variable de fricción y tendríamos que decir que si el usuario no se está moviendo, pues que vayamos frenando la velocidad del coche en función de esa fricción. Pero eso os lo voy a dejar para vosotros, ¿vale?